con lo anunciado. Está con nosotros Norma Correa, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Norma. Gracias por estar en Encendidos. Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia de la multiplataforma de RPP. Nos toca compartir una mañana sumamente agitada y atípica. Anoche la Fiscalía, ayer por la tarde, entraba a Palacio a un segundo operativo y en el acta explicaban que el propio presidente no había dado las facilidades del caso. Esto se volvió la noticia la mañana de hoy, está en todos lados, deja muy mal parado al presidente y para contrarrestarlo está clarísimo, opta por irse caminando a la Fiscalía, ¿no? Pero sin atender a la prensa. ¿Qué impresión te has llevado de este gesto del presidente? Lamentablemente, esta política del silencio no beneficia al presidente. Lo que se está generando es una distancia con la opinión pública y se está incrementando el sentimiento de desconfianza. Entonces las personas, los asesores, quienes están manejando a nivel comunicacional estos temas en Palacio de Gobierno, tienen que reconocer que los peruanos necesitamos escuchar al presidente de la República. Y un canal para escucharlos a través de la atención a los medios de comunicación. Así que claramente eso debe cambiar en la forma como Palacio de Gobierno está gestionando la comunicación del señor presidente de la República. ¿Cuánto ha cambiado el candidato Pedro Castillo que durante la campaña en el sur y al estrado donde llegaba y la plaza que visitaba abría las manos, se tocaba el corazón y decía que su compromiso era erradicar a la corrupción? Remataba como un mantra diciendo palabra de maestro. De ese candidato, de esas promesas de campaña a lo que estamos viendo en estos primeros meses de gobierno, ¿percibes demasiadas diferencias? Bueno, lo que yo en realidad percibo es desorden, ¿no? Desorden general en la forma como se está conduciendo el gobierno. Hay una brecha entre los anuncios que normalmente cuando escuchamos al presidente, no es en el contexto de mítines, ¿no? Es su forma preferida de comunicarse, pero claro, en un mítin uno no puede repreguntar. Pero bueno, ahí hay anuncios que no vemos necesariamente que están aterrizando en cambios concretos al ciudadano, Mauricio, porque esto es lo que le importa a la ciudadanía. La campaña ya se terminó. Ya tenemos un semestre con la actual administración y los ciudadanos necesitan ver mejoras concretas en servicios públicos, en la situación económica. Entonces yo creo que allí es donde, para mí, el gran problema es este desorden que se agrava con estas demoras en comunicación, con esta, dificultad que hay para comunicarse con la prensa y responder preguntas, pero también con la poca claridad con la que se están comunicando una serie de medidas. Lo hemos visto con el caso de la reforma tributaria. O sea, más allá de la postura particular que nuestros oyentes puedan tener, que podamos tener tú o yo, ¿no? El tema es que ese asunto particular fue muy mal explicado a la ciudadanía. Entonces eso ya tiene que cambiar, pero también tiene que explicitarse más claramente cuáles son estas prioridades. Yo tengo la impresión que el gabinete, cada ministro va avanzando a su ritmo, con sus prioridades, y falta una imagen, ¿no?, de comportamiento y avance de gobierno más integral, ¿no? Y esperemos que eso cambie, ¿no?, en los próximos días. Había muchas esperanzas desde que entró la señora Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros, pero en paralelo la señora Mirta Vázquez ha enfrentado 3 actos bochornosos, por decirlo menos, que ha protagonizado el propio presidente. Las reuniones nocturnas, casi clandestinas, en Zarratea. El desenlace de una licitación que lo gana una empresa cuya intermediaria era Karenín López, que además es amiga de Bruno Pacheco y sale de Palacio como Pedro en su casa. Y una segunda licitación de un proveedor que se reunió con el propio presidente. Entonces hay desorden. Y hay algo aterrador, que son indicios de corrupción que no tienen cuándo esclarecerse. Quisiera comprometerte, Norma, a seguir con nosotros, porque si bien es cierto, el presidente ya terminó su campaña y necesitamos un norte como país, todos los peruanos. Todos absolutamente necesitamos, además de orden, metas claras. Y una de ellas es el sector educación. ¿Cómo ves el manejo del sector educación a nivel colegios, a nivel universitario y el tema que se está viendo a esta hora de la mañana, al que volveremos en cualquier momento, con la moción de censura al ministro Gallardo? Te rogaría, te comprometo a que te quedes con nosotros luego de este brevísimo receso donde tenemos que escuchar a los anunciantes.
nuestra conversación con Norma Correa. Habíamos abierto ahora el terreno de la educación. Era válido tener expectativas. El presidente es un profesor y durante la campaña habló con tanta devoción del futuro de los escolares. En la ejecución de los planes, más bien hemos quedado desfasados con relación a los otros países de la región por este atraso en la semipresencialidad y en la organización de la presencialidad. ¿Cómo ves el panorama del ministro de Educación, que además ayer ha agredido verbalmente a algunos integrantes del SUTEP, los ha descalificado y está ahora a punto de someterse a una aparente moción de censura? Vamos a ver si alcanzan los votos o no. Te escuchamos, Norma. Gracias por estar con nosotros en Encendidos. Gracias, Mauricio. Claramente el sector de educación está en crisis y esta es una crisis que se ve desde el liderazgo. La conferencia de prensa del día de ayer del ministro Gallardo ha sido lamentable. Lamentable porque no hemos escuchado nada concreto sobre lo que considero es la prioridad número 1 de la Agenda de Desarrollo Social: recuperar la educación presencial. Pero además, como señalas, básicamente ha sido un espacio donde han habido ataques, diferencias con el sindicato histórico que es SUTEP, y bueno, ese espacio de diferencias sindicales debe pues tratarse de otra manera, no en una conferencia de prensa con un ministro de Estado, donde lo que los ciudadanos necesitamos escuchar son soluciones. Soluciones. Perú es uno de los países más retrasados del mundo en cuanto a la reapertura de escuelas y recuperación de clases presenciales se refiere. Solo para que tengamos una idea, Mauricio, cerramos el año con tan solo alrededor del 10.4% de estudiantes de todo el Perú beneficiados con la semipresencialidad, es decir, que alrededor del 90% de nuestros estudiantes no han vuelto a pisar las aulas desde diciembre del 2019. Eso es una tragedia que debería realmente motivarnos, no solamente la acción inmediata, sino la urgencia de tener personas competentes tomando decisiones. O sea, no solamente este es un tema de desorden de la comunicación, sino necesitamos gente competente del mayor nivel posible tomando decisiones, impulsando políticas que garanticen la recuperación de la educación. Tan solo para que tengas una idea, Mauricio, acá compartiendo con los oyentes. El día de hoy, Colombia, la hermana República de Colombia ha anunciado de manera conjunta, el ministro de Salud y la ministra de Educación de Colombia, que ellos inician el próximo año, el año escolar 2022, con el 100% de la presencialidad. Han eliminado los aforos en el sector educativo para facilitar este retorno de colegios y universidades. En el Perú no hemos visto en ningún momento un anuncio de ese nivel, ni por su contenido, ni por el perfil de las personas que están dando este anuncio. Sería interesante que el mismo interés que le ponen a las visitas de Evo Morales a nuestro país lo hicieran con Manuel Saavedra, ¿no? Una gran autoridad en educación, reconocida en el mundo, que fue ministro 2 veces. Esa fue una figura atípica porque fue ministro con un presidente y debido a sus excelentes resultados pasó al siguiente periodo. Y ya sabemos lo que pasó, no lo voy a recordar en este momento porque es distraernos en lo medular. Pero tienes figuras que conocen perfectamente el sistema y pueden enriquecerlo. Sin embargo, el ministro actual está en este escándalo de la prueba robada, hay que decirlo con todas las letras, que arruinó la evaluación de los profesores, porque algunos se habían preparado con honestidad y otros recibieron anticipadamente la prueba. ¿Quién estaría involucrada? La hija del ministro. O sea, es, por decirlo menos, bochornoso lo que viene de parte del sector educación. Sí, no, y en esa línea, bueno, esos temas, bueno, se esclarecerán, seguirán su curso, pero el asunto es que estamos en emergencia educativa. O sea, nosotros no podemos tener al liderazgo del sector cuestionado por diferentes temas, porque además está la defensa, vamos a decir así, débil, de la reforma universitaria, que en realidad no fue defensa, ¿no? Tenemos a la reforma universitaria bajo asedio y no estamos encontrando tampoco una postura clara en el Ministerio de Educación. Entonces, yo honestamente creo que necesitamos
avanzar con mayor sentido de urgencia, Mauricio. No podemos seguir con estas cifras, no solamente porque nuestros vecinos van avanzando claramente más. Por ejemplo, para que tengan una idea nuestros oyentes, el 99% de escolares de Bolivia, el 94% de escolares en Argentina ya se benefician con la semipresencialidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Pero más allá de este tema puntual de compararnos con nuestros vecinos, ¿no? Tenemos que ser conscientes del daño que estamos haciendo a la educación, a la salud mental, pero también a la competitividad del Perú por no generar respuestas concretas a este tema. Y esto no pasa con un anuncio, porque, a ver, mira, Mauricio, ¿qué garantía tenemos nosotros como ciudadanos que ese anuncio que se dio en su momento, lo dio el presidente, lo dio la Premier, lo dio el ministro de Educación también, que el 100% de escuelas abren en marzo, ¿qué garantía tenemos que suceda? Uh-huh. Y el solo hecho de abrirlas, ¿qué nos garantiza que los planteamientos están acorde con el momento que vivimos? Que, insisto, el ojo de un profesor entrenado en estas circunstancias necesita de un especialista para curar las heridas válidas que ha abierto esta pandemia. Yo tengo que hacer una fe de ratas, una enmienda. He dicho varias veces Manuel Saavedra y es Jaime Saavedra. Mil disculpas. Sí. Ha sido un lapsus. Hecha la enmienda, retomamos la conversación. Tienes toda la autoridad, además, para opinar de la reforma universitaria porque estás durante años involucrada en el mundo académico. Y cuando esperábamos que nuestra atención esté centrada en seguir mejorando el nivel de nuestras universidades, viene desde el legislativo una contrarreforma que a todas luces nos lleva a un retroceso. ¿Tendrá la sociedad civil la suficiente fuerza sobre el legislativo para retomar este trabajo impecable que ha hecho la SUNEDU? Bueno, Mauricio, yo honestamente espero que como sociedad reaccionemos, ¿no? Yo entiendo que todos estos 2 años de pandemia que nos han golpeado de manera tan fuerte en diferentes dimensiones económicas, emocionales, personales, ¿no? Y ahorita es cierto que tenemos una parte importante de la población peruana preocupada por subsistir, por sobrevivir. El aumento de precios de la canasta básica es concreto, ¿no? Hay en este momento también un problema del empleo, tenemos un incremento de pobreza por la consecuencia de la pandemia. Entonces es cierto que la ciudadanía se encuentra sobrecargada, pero en ese contexto no olvidemos la importancia que tiene la educación en las prioridades de desarrollo del Perú y esperemos que en los próximos días veamos una defensa mucho más activa de las reformas en cuanto a educación superior. Pienso que cualquier mejora no implica un retroceso, y eso lo debe tener muy claro el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y en el caso específico de la educación básica, claro, mucho se dice que la educación es importante, digamos, a nivel discursivo, pero todo esto se juega al nivel de las decisiones y los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos ver, ¿no? En los próximos días? En el caso de educación deberíamos ver un frente más claro en el gabinete, ¿no? En el cual se establezcan no solamente metas, sino también mecanismos de vigilancia para que no solamente la ciudadanía pueda estar al tanto, sino que también se pueda cooperar. Queda claro que este es un tema complejo que va a requerir el soporte seguramente del sector privado, de la sociedad civil, y yo creo que hay muchas personas en nuestro país dispuestas a apoyar, pero el tema es que se necesita un norte, y yo quiero volver, Mauricio, sobre un tema que no es menor, ¿no? Porque hace unos días salió una consulta de la norma técnica para el año escolar 2022, ¿no? Y bueno, si uno ve la norma técnica hay varias cosas que tienen que cambiar ahí. Por ejemplo, ¿qué te dice esa norma técnica? Que la jornada escolar estaría limitada a 4 horas, que el uso de los espacios deportivos está limitado a 20% de aforo. Entonces, ese para mí es un ejemplo muy claro que no hay una coordinación, estable y permanente con la autoridad sanitaria en la definición de estas normativas, y que se le sigue imponiendo al sector de educación restricciones que ya no se ponen en otras áreas. Ahora, sabemos que está esta variante Omicron, obviamente la vida es lo más importante, pero también tenemos que aprender a convivir con este virus, y ya es hora que se le libere a la educación de restricciones que no se aplica absolutamente a ningún otro rubro de la actividad educativa. ¿Y por qué esto es importante, Mauricio? ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque si no se liberan esas restricciones, vamos a tener un retorno a clases retórico, porque dime qué impacto tiene después de 2 años de escuelas cerradas que tú permitas un retorno a clases donde los chicos vayan a ir 1 vez por semana, 2 veces por semana, 4 horas. No podemos darnos esa lentitud en el Perú.
Tenemos que avanzar de manera más firme y simple y llanamente tenemos que mirar lo que hacen los vecinos de la región, obviamente avanzando con precaución, pero con un sentido de que no podemos esperar más y que tenemos que realmente tomar las medidas y las prioridades necesarias para que por fin los estudiantes, los niños, adolescentes estén en el centro de la toma de decisiones en nuestro país. Ya fueron 2 años en los cuales estuvieron relegados. Y es hora que como sociedad, porque eso no solo involucra, por supuesto, a las autoridades, pero también involucra a la sociedad. Tú has hecho esa reflexión, Mauricio. Como sociedad tenemos que reaccionar porque con este tema nos jugamos el presente y el futuro del Perú. La sociedad reaccionó muy bien ante la Comisión de Ética cuando intentó archivar el caso de un congresista que había violentado a su expareja, y a la Comisión de Ética no le quedó más remedio de reconsiderar la votación. Pero obvio, en la Comisión de Ética no hay un Luna Gálvez, ¿no?, que esté hilando de una manera sorprendente la contrarreforma universitaria. Muy complejo el tema de la contrarreforma, esperemos que la sociedad civil esté atenta. Norma, te agradezco profundamente tu compañía en Encendidos. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Mauricio. Regresamos con más en el programa.